Bienvenidos a todos que están aquí. Este es nuestro 17º entrevista a Puntos Vegan. Muchas gracias al Santuario Vegan Point y a Mai por organizar todo esto y darnos la oportunidad de charlar de esos temas muy interesantes. Para ustedes que no me conocen, yo soy Rowan. Soy vegan desde hace unos 6 años. Estoy en Colorado, Estados Unidos. Aquí mi gata también quiere sumarse a nuestra charla. Yo participé en la última entrevista de esta serie en la cual hablamos del veganismo queer. Y hoy tenemos nuestra invitada increíble, Sandra. Pues en esta serie, nuestra propuesta es que buscamos que las personas que tengan algo para compartir con los demás, para ofrecer a la comunidad vegana, tienen esta oportunidad de hablar con nosotros, compartir sus conocimientos y ayudarnos a aprender. Pues hoy, como dije, tenemos a Sandra con nosotros, una hermosa vegana con 10 años de experiencia, nacida en Chile, pero actualmente en España. Pues Sandra, ¿algo más que nos quisieras contar sobre ti? Pues que soy anarquista y por extensión me considero también feminista eh, y en general trato de apoyar o si no de que sean visibles todas las luchas sociales. Vi tu entrevista, me gustó mucho. Yo siempre había participado como espectadora o como apoyo en las luchas que tienen que ver con la comunidad LGTBIQ en Chile, eh, pero siempre más como espectadora, como apoyo, porque creo que ustedes son las personas que tienen que ser visibles. Me gustó mucho tu entrevista porque una siempre termina aprendiendo más y termina entendiendo de que finalmente todas las opresiones en la raíz están unidas. Entonces, que me parece súper consecuente eh, estar, estar trabajando de alguna forma para que acaben todas estas opresiones que no tienen ningún sentido racional, sino que más bien caen en lo emocional y en el pensamiento que se llama discontinuo, esto de clasificar a las personas casi como en términos binarios, a propósito, de unos y ceros, y donde no hay como una variedad, una escala donde tú te puedas ubicar libremente, ¿sabes? Entonces, me parece muy interesante esta instancia y bueno, quería mencionar eso. Agradecer a la gente que está en el vivo, no puedo ver bien todavía el chat, pero están siempre bienvenidas las preguntas, los reparos, los comentarios, los reclamos, todo. Muchas gracias. Sí, gracias a ti, Sandra. Sí, como dices, que todas estas luchas están relacionadas y es muy importante apoyarnos entre nosotros y trabajar para la liberación de todos. Pues muchas gracias de nuevo por estar acá. Es un gusto compartir este espacio contigo. Sé que yo personalmente tengo mucho interés en aprender más del anarquismo y del anarcoveganismo, que me da mucha emoción estar aquí contigo para aprender. Em, Pues antes de profundizarnos más en el tema, ¿quisieras contarnos un poco sobre el contexto histórico de la representación pública de los demás animales? Mira, a mí el contexto histórico, siempre de que me interesa algún tema, creo que es fundamental para mí revisarlo. Entonces, cuando una empieza a indagar de dónde proviene esto, inevitablemente en el vegetarianismo, más que veganismo, porque el veganismo es un concepto más bien más moderno, ¿cierto? Eh,
encuentra nexos religiosos, ¿sabes? Por ejemplo, el budismo, que yo creo que es lo que más se conoce, los orfistas, que tenían un grupo, pero que se asentó en Grecia, que tenían algunas creencias afines a los budistas, los pitagóricos, con los cuales yo me identifico mucho porque como matemática o como fans de las matemáticas, era una secta matemática que practicaba el vegetarianismo. Eh, entonces, todos estos grupos religiosos o sectas, digamos que más que representar a los demás animales, a los animales no humanos, promovían o recomendaban no consumir carne, no participar en rituales de sangre, ¿cierto? No practicar de alguna forma la violencia hacia otro ser, sobre todo considerando de que algunas de algunas sectas o grupos religiosos pensaban que después de la muerte se podían reencarnar en un animal no humano. Entonces, más o menos eso eran los motivos tras ello. Si uno ve el contexto histórico puntual del anarcoveganismo, una va a topar con un anarquista célebre ruso, cristiano, que se llamó León Tolstoy, esto es del siglo XIX, ¿sí? Y, pero nuevamente él tenía una representación hacia los animales o nuevamente no recomendaba el consumo de carne ni la violencia hacia los demás animales por motivos religiosos. No hace una representación política como la que actualmente nosotros ejercemos o una representación pública. Básicamente él planteaba de que el mandamiento no matar de su religión, ¿cierto?, se podía extender a los demás animales y que de esta forma, y además absteniéndose del consumo de la carne, se podía mejorar la moral, o sea, podríamos tener una moral más alta y evitar otros vicios como la guerra y la violencia entre los humanos. O sea, evitando la violencia animal, también esto era una consecuencia, trae una consecuencia en la violencia que tenemos entre los seres humanos. Yo creo que a lo mejor después vamos a hablar un poco más que él no es el principio del anarcoveganismo porque creo que hay una diferencia grande entre ser vegan por religión, que vegan ya considerando a los demás animales como un igual o como un sujeto o una sujeto igual que nosotros, ¿ya? De derecho, que tiene derecho a ser. Eso es lo que te podría comentar de lo que sé. Probablemente a lo mejor me equivoco, me falta información, pero ese contexto histórico me parece interesante. Sí, creo que siempre es importante tener este contexto mm, para entender mejor nuestras raíces y las raíces de los movimientos que apoyamos y el activismo que hacemos. Muchas gracias por el contexto. Me parece que en esta como, rumbo religioso fue como más una cuestión de moral personal, me parece, sí. Y como dices, no tanto esta representación pública, que vamos a aprender un poco más de este tema hoy. Y sé que en alguna de la información que compartiste conmigo antes de esta charla, mencionaste Mark Brown y algunas entidades que tienen que ver con esta representación pública. ¿Quieres contarnos un poco más de quién es Mark Brown y cuáles son estas entidades que él menciona en cuanto a la representación y cómo aplica a los demás animales? Pues sí, el camino se trata de ver entonces si lo religioso no es una representación, sino más bien una recomendación, o porque siguen siendo estos animales, están siendo sujetos a los deseos humanos, es ver entonces cuál es la representación que más nos acomoda o cuál va a ser la éticamente más responsable. Entonces, Mark Brown, que es un filósofo político, a mí me interesa mucho la filosofía a propósito,
Él analiza a otros autores, también de filosofía política, y dentro de ellos está Hobbes, está Latour, está Maquiavelo, y tratan el asunto de cómo representar entidades humanas y no humanas que de alguna forma no se pueden defender. Lo que nosotros dentro del veganismo, nosotros, perdón, conocemos como por los que no tienen voz, ¿cierto? Eso es lo que uno constantemente escucha. Entonces, él dice que hay tres entidades importantes eh, que requieren esta representación. La primera son personas que pueden manifestar su interés, pero que no la pueden expresar porque están impedidas, por, por ejemplo, por algo físico, o porque están en prisión, porque pierden, entre comillas, sus derechos. Luego están, en segundo lugar, aquellas personas a las cuales también pueden expresar aquellos intereses, pero, pero que tampoco están permitidas de expresarlo porque, por ejemplo, legalmente no tienen cabida en un país, ¿saben? Estas construcciones sociales que tenemos los humanos. Por ejemplo, los migrantes, ¿cierto? Y en tercer lugar, que es lo que a nosotros nos puede interesar, eh, son sujetos que pueden ser, por ejemplo, bebés humanos que no pueden expresar sus intereses y también seres no humanos, como los animales no humanos, ¿cierto? La naturaleza o las generaciones futuras que no pueden expresar sus intereses, pero que los tienen y que además requieren esta representación pública de sus derechos, pública y también política, ¿cierto? Esas son como las tres entidades y nosotros nos quedaríamos para este análisis con la tercera, donde están nuestros animales que son considerados por nosotros iguales, ¿verdad? Sí, gracias por explicar esto, Sandra. Creo que es muy importante. Como dices, hablamos mucho de hablar para los sin voz, que siempre me pareció un poco difícil entender esta frase porque los animales sí tienen voz, sí tienen intereses, como dice, nada más es que no pueden expresarlos de la manera necesaria para interactuar con todas las leyes y los gobiernos humanos y todo esto. Pues. Uh, lo que sí me parece difícil es la cuestión de cómo representamos a los demás animales o a todos que no pueden autorizar a sus representantes. Por ejemplo, los demás animales no pueden elegir quién los va a representar. Y cómo decidimos quiénes deberían llevar a cabo este trabajo. Sí, eso es extremadamente importante porque nosotros cuando tenemos asuntos legales humanos podemos elegir a un abogado y vamos a elegir quién nos representa y vamos a decir cuáles son nuestros intereses. Los animales no humanos no tienen esa instancia que es lo que tú bien dices. Entonces, lo que propone este autor son dos pasos. Uno, tratar de conocer cuáles son esos intereses y dos, comunicarlos. Entonces, en estas dos acciones, en entender esos intereses y en comunicarlos, por supuesto, estamos hablando dentro de un marco legal, que después voy a hacer una diferencia dentro de cuál es la visión de un anarquista, es que para el conocimiento de estos intereses se necesitan diferentes actores. Entonces, nosotros podríamos a lo mejor basarnos en el conocimiento de algunas personas expertas, de científicas, de personas que trabajan en santuarios, que me parece súper importante su labor. Yo creo que ellos logran el conocimiento de animales no humanos de una forma quizás incluso mucho más profunda y mucho más justa que la que puede lograr una científica, ¿sabes?, en un laboratorio experimentando como si los animales fueran cosas. Eh, También puede ser a través de científicos que son más observacionales
y que sí sienten que son sujetos a lo mejor con igual derecho que nosotros. Entonces, mediante ese conocimiento nosotros podemos saber, aunque a lo mejor muchos dirán, mira, ¿qué importa? Si basta con que el ser exista para que valga, pero ese conocimiento finalmente yo creo que también nos sirve para saber que los demás animales sienten como nosotros, que aman, que tienen relaciones afectivas, que además incluso tienen capacidades cognitivas muy similares a nosotros. Eh, Hace un tiempo atrás estaba buscando información sobre cognición en otros animales, muchas pruebas observacionales y hay pruebas de, por ejemplo, que las gallinas entienden matemáticas o hacen matemáticas de acuerdo a sus necesidades e intereses, los cerdos, las abejas. Entonces, hay todo un conocimiento que nosotros podemos recoger de estos expertos, que no solamente es la comunidad científica, sino que gente que cuida a los animales, no solo en cuanto ellos se desarrollan como ser, sino también en lo que necesitan para sobrevivir. Estamos en una época que todos sabemos o que todos deberíamos saber que es crítica. Geológicamente, nosotros estamos en una época provocada por el ser humano. No sé si has escuchado que ya no estamos en el Holoceno, estamos en el Antropoceno, que significa que el ser humano ha impactado tanto la Tierra que ya las consecuencias se pueden ver a nivel geológico. Hay residuos plásticos en los glaciares, hemos cambiado tanto nuestro entorno que estamos siendo nosotros ahora agentes de cambio y no solamente el clima. Entonces también es importante saber, recabar este conocimiento duro para saber cómo podemos recuperar parte del hábitat de animales que se están muriendo por nuestra intervención. Esa es la primera parte. Y luego en la segunda parte hay una serie de actores que son los que van a tomar este conocimiento y luchar para que esa voz se haga visible. Y ahí estamos las activistas, los activistas, están lo que él llama los moralistas, pero para mí son los activistas, está la gente que hace política, que hace leyes, que hace regulaciones, ¿cierto? Para proteger a estos animales. Ahora bien, dentro de esa acción, de esta acción número 2, yo también distinguiría dos vías, que hay una que es la que regula, que pide leyes, y a otra que simplemente exige. Mira, no voy a exigir ley porque las leyes siempre van a ser antropocéntricas, obviamente son leyes humanas, y voy a alzar la voz para que más allá de la ley se respete a este ser porque simplemente existe. Eso es lo que podría decir respecto de esta representación. El problema es que no vamos a saber ni tenemos cómo argumentar de que este ser me va a autorizar a mí a representarlo. Eso no, lamentablemente no es posible. Y nos encontramos con dificultad de tener que lidiar con los dueños de esos seres, que eso está en contra de una visión anarquista, por supuesto, porque nosotros no vamos a anteponer la propiedad privada a la existencia de un ser. Entonces nos va a tocar lidiar, y nos toca lidiar, y yo creo que a ti también, con los dueños políticos, que son los dueños públicos, perdón, de estos animales, y con los dueños privados, ¿sabes? Entonces hay un enfrentamiento al cual nosotros nos vemos expuestos, y no estamos autorizados para representar, muchas veces no estamos respaldados por las leyes, y muchas veces vamos a tener que irrumpir lo que se llama el concepto de propiedad privada para poder hacer valer la voz de estos seres. Pero eso a lo mejor ya lo conversamos más adelante, que es lo que en anarquismo se llama acción directa. Gracias, Sandra. Este es un tema tan interesante. Me encanta que mencionas la idea del antropoceno, porque es cierto que sí los humanos tenemos un gran impacto en el planeta en general, en los hábitats de los demás animales, y por eso es sumamente importante esta representación pública
Pues gracias por explicarnos un poco más cómo esta funciona, la importancia de los expertos, las expertas que mencionas. También amo que mencionas a las personas que trabajan en los santuarios, que trabajan directamente con los demás animales y que tienen esta relación respetuosa con los demás animales para poder alzar la voz y representarlas. Muchas gracias. Pues Gracias. ahora sí, para entrar un poco más profundamente en el tema de hoy y para resumir un poco lo que ya hablamos, ¿podrías explicarnos en un poco más de detalle la diferencia entre esta práctica que ya mencionaste del vegetarianismo estricto por motivos religiosos y morales y lo que es el anarcoveganismo? Bueno, sí, lo comentamos ambos en un comienzo y es que aunque yo encuentro que es una opción respetuosa, ¿cierto? Que existan motivos religiosos tras la decisión de una persona de no consumir cadáveres y de no participar ni directa ni indirectamente de la explotación de otro animal como nosotros. Eh, Creo que no es una representación, que creo que en este contexto en el cual estamos nosotros paradas, vaya a aportar mucho, porque son recomendaciones, ¿sabes? Y luego los animales no humanos siguen siendo parte del uso de estas religiones. Mira, no vamos a consumir carne porque en una próxima vida, si reencarnamos, podemos reencarnarnos en una vaca, va todo condicionado. Nosotros simplemente no debemos consumir cadáveres y no debemos participar ni directa ni indirectamente de la explotación de otro animal porque simplemente no es ético y ya está. Entonces, dentro del anarcoveganismo, por eso yo históricamente no posicionaría a León Tolstoy, aunque me parece que tiene argumentos muy plausibles. Tiene un libro que olvidé mencionarlo antes, pero que me parece importante, que se llama El primer peldaño, y él claramente dice que no es que recomiende no consumir carne por el bien del animal, sino por un bien moral del ser humano. O sea, estamos quedándonos siempre en la visión del ser humano. Pero que sí, con todo esto desarrolla las bases de lo que se llama políticamente la no violencia y que influye a Mahatma Gandhi y se mandan correspondencia y todo. No me parece muy adecuado ni tampoco muy eficiente, dado el escenario terrible que tenemos nosotros en contra de los demás animales. Desde el anarcoveganismo, yo históricamente reconocería a un geógrafo anarquista muy importante. Tengo una pésima pronunciación en francés, que me perdonen, lo voy a leer literalmente, o lo voy a decir en español, Eliseo Reclus o Reclus se escribe. Él hace un llamado a los anarquistas a extender toda esta lucha social a los demás animales, a no considerarlos como parte de una propiedad, a no alejarnos de ellos como si ya no tuviesen alma, como si no fueran sujetos de derecho. Tal vez exista alguien anterior a él, que lamentablemente no lo conozco, pero él es uno de los autores anarquistas que a mí me llama mucho la atención. De repente voy a secciones donde hay anarquistas y que no son veganos algunos. Entonces veo la foto de Reclus, veo algún mensaje y le digo, ¿y tú eres vegano o vegetariano? Porque el término vegano es posterior a él. ¿Eres vegetariano o vegano igual que él? No, que no sabía. Hay otro anarquista también muy famoso que hace poco se cumplió el aniversario de su muerte, Durruti, en España, y que también no se sabe que era vegetariano, ¿sabes? Es una conexión muy lógica que debería haber entre anarquismo y antiespecismo, que a veces la hay, pero a veces no la hay. Entonces, en resumen, el vegetariano por motivos religiosos sigue siendo antropocéntrico y yo creo que el vegano anarquista no lo es. Establece una conexión uno a uno con el animal. Muchas gracias por la clarificación. Sí, es importante reconocer estas diferencias en motivos y ah,
a quién pensamos cuando elegimos el veganismo o el vegetarianismo estricto. Estamos pensando de un base especista, enfocándonos en nuestro propio moral, o estamos de verdad pensando en lo que es mejor para los demás animales y lo mejor para todos que compartimos este mundo. Otro idea que escuchamos mucho dentro de las conversaciones veganas es la idea del bienestarismo o el utilitarismo. ¿Podrías hablarnos un poco más de estas ideas y las diferencias que tienen con el anarcoveganismo o igual con el vegetarianismo por razones religiosas que hablamos? Yo creo que definitivamente, bueno, quiero pedir disculpas si es que estoy pasando a llevar a lo mejor la visión de algún anarquista. Yo sé en carne propia que a lo mejor no todos tenemos la misma visión. Probablemente con los anarcoveganistas sí tengamos más puntos en común, pero, pero por ningún motivo una anarcoveganista va a apelar a mejores condiciones de esclavitud para otro animal. Y eso es el bienestarismo para mí, ¿sabes? Es tener huevos de gallinas felices, es ir al supermercado y que te pongan una carne certificada con bienestar animal. ¿De qué me estás hablando? Eso es ser bien, es bienestarista. Es decir, vamos a tener jaulas más grandes, pero la tortura y la opresión que hay detrás de eso no va a acabar. Al final, creo que con estas mejoras que se logran principalmente por la vía legal, por las leyes y no por la conciencia, lo que se logra es un poco que la gente se quede conforme y decir, pero mira, si las gallinas no sufren tanto, ¿qué más importa si les saco un huevo o dos? Total, ya los va a poner. Eh, ¿Qué importa si matan a la vaca, si total toda la vida vivió, no toda la vida, total un tiempo vivió en el pasto y comió, lo pasó bien y la mataron éticamente? Eso para mí es bienestarismo. Y por supuesto eso no va acorde al anarcoveganismo, o sea, de ninguna manera. Y el utilitarismo es una filosofía que a mí me parece espantosa, porque pretende que todos los animales humanos y no humanos, de alguna forma, nuestra ética esté basada en la utilidad, en el mayor placer, en la mayoría, pero no se cuide del individuo. Entonces, hay un autor que a lo mejor yo creo que mucha gente lo conoce, Peter Singer, ¿te suena? De Liberación Animal. Pues bien, yo creo que él tiene muchos puntos válidos como, no sé si es activista, no sé si llamarlo activista. Creo que con su libro le abrió a lo mejor eh, le abrió la cabeza y abrió los ojos a mucha gente que a lo mejor no estaba consciente de todo el maltrato animal que había. Pero luego él termina su libro como un buen utilitarista, apelando a consumir menos carne, ¿sabes? A que si no puedes ser vegano no importa, ser vegetariano igual aporta. Y esa es una diferencia radical. No sirve consumir menos carne, simplemente no consumas carne y no participes ni siquiera ni directa ni indirectamente de ninguna explotación animal. Ella está, el anarcoveganismo es radical y eso significa que la opresión se corta de raíz. Eso es lo que puedo decir en este punto. Una cosa que a mí me pareció espantosa de Peter Singer, que, bueno, será respetado como filósofo, profesor y todo, pero que él también creo que atenta contra algunas cosas sociales. La última vez que lo vi en un congreso de estos online, estaba dando una charla y decía que, por ejemplo, las personas que eran muy obesas debían pagar una sobrecarga para montarse en un avión. O sea, como que, ¿sabes? Esa es la visión de un utilitarista. O sea, lo que te sirve está bien y lo que no, pues bueno, tienes que pagar o hacer que valga de alguna forma.
Genial tu explicación, Sandra. Yo tampoco entiendo el utilitarismo y me parece que los dos, el bienestarismo, tanto como el utilitarismo, no tienen esta meta más allá que, que tiene el anarco-veganismo de eliminar las aulas y luchar por la libertad total, como estos movimientos, el bienestarismo y el utilitarismo todos están contentos de quedar conforme con lo que existe ahora y nada más tener unos cambios pequeños que no nos llevan a la meta que queremos como antiespecistas. Pues tú, cómo lo defines lo que es ser anarco-vegano, anarco-vegana? A mí me encantaría decir que anarco-vegana es ser lo mismo que ser anarquista, pero hay tanta inconsecuencia dentro del movimiento que tengo que hacer la diferencia, eh, porque incluso es una pena, pero capaz que sean la minoría, pero dentro de los anarquistas o falsos anarquistas, como se quieran llamar, eh, hay gente que solamente cree que es una lucha contra la autoridad, contra el Estado, porque eso es lo que les conviene y dejan de lado las luchas sociales y la lucha por los demás animales. Yo creo que el anarcoveganismo es la liberación de todos los animales. Y digo de todos los animales porque dentro de los animales yo obviamente incluyo a los humanos, que no para mí no es un animal especial. Esa distinción la hacemos nosotros, es una construcción social que no tiene nada que ver con la naturaleza. Los animales, todos los animales tenemos cosas distintas, ni mejores ni peores. Tal vez nosotros sí tenemos cosas peores, eh, pero eso en suma, y para mí es la liberación de todos los animales. Genial, amo la definición. Es, es genial lo que dices de estas luchas para todos los animales, que incluye a los humanos también, que no hay tantas divisiones y es importante luchar contra todas las opresiones um, para, para mejorar las condiciones de todos. Pues, ¿nos podrías hablar un poco más sobre esta relación que existe entre estas opresiones diferentes como el especismo, el racismo, el patriarcado y otros? Primero decir que yo sospecho que hay mucha gente que es anarquista y que no lo sabe, solo que el anarquismo históricamente ha sido muy castigado y muy puesto como si fuera el demonio, como si todo fuera violencia, y que no es así. Yo llevo participando un rato de proyectos de educación libertaria, eh, de movimientos que acogen diferentes disidencias, diferentes minorías, y cuando participaba, por ejemplo, en Chile en estas actividades, también anarcofeministas, transinclusivas, eh, siempre se consideraban actividades antiespecistas. ¿Sabes? Por ejemplo, cuando recaudamos fondos para los presos políticos, eh, todo lo que se hacía a lo mejor con comida vegana, libre de alcohol, espacios libres de alcohol y de droga. Para mí eso es el anarquismo, es cooperación. Lo que pasa es que, claro, como va en contra de toda autoridad, a los estados eso no les conviene y tenemos ahí el demonio del anarquismo rondando en las cabezas. Yo creo que todas las opresiones, como comenzamos hablando, están conectadas y lamentablemente, como bien tú decías en la entrevista, hemos sido educados y hay que romper con esa educación, con ese adoctrinamiento. Yo creo que es fácil decir algo no me gusta y luchar con eso, contra eso cuando me oprime, pero el desafío es hacerse una autoexaminación y decir en qué estoy yo aportando para oprimir a otros. Eh, Todas estas opresiones tienen raíz en eso,
tienen raíz en eso, en el arte de dominar y en lo que me conviene a mí. Es la única forma que yo tengo para explicar de que en círculos que son libertarios, como el anarquismo, todavía se defienda el especismo o no se tome en cuenta o no se le tome el peso que tiene. El patriarcado es la dominación de lo masculino contra lo femenino, no es contra solo la mujer, es contra todo lo que signifique algo femenino, una disidencia. El especismo, el humano por sobre el animal, de una forma, insisto, totalmente irracional, sin base. El racismo, lo que menciona un activista vegan, Dominic, el etarismo, ¿sabes? Dominar a una persona, a un niño, por ejemplo, porque no tiene la edad adulta, o dominar al adulto porque ya tiene más al anciano, porque ya salió del rango de edad en la cual ya era, entre comillas, útil. Aquí me llama la reflexión de por qué no nos podemos quedar solo con la lucha de lo legal. Por ejemplo, ¿qué sacaría yo con lograr de que en Chile se prohíba el rodeo? Que es una actividad, ¿cierto? No sé si lo conoces, que es una actividad donde se maltratan a novillos. ¿Qué saco yo con lograr de que se prohíban las corridas de toro en España, por ejemplo? Si la gente no logra vencer al opresor que tienen dentro o a la opresora, van a haber estas actividades de forma ilícita. Se va a formar igual peleas, así como se forman peleas clandestinas de gallo, pasaría lo mismo. Lo que tenemos que hacer nosotros es trabajar en la raíz de la opresión. Y así como a nosotros nos maleducaron a ser oprimidos y opresores a la vez, nuestra tarea también como activistas es educar a la gente para que rompa esas cadenas. No solamente las que les oprimen, sino las que tienen ellos oprimiendo a otros seres. Eso es lo que te podría decir de este punto. Eso es verdad, todo lo que dice Sandra. Es un trabajo difícil, pero muy importante cuestionar todo esto y reconocer cuando estamos participando como opresores y romper esa cadena, como dices. Pues en uno de tus escritos que compartiste, dices que la conciencia de clase debe ser antiespecista y con todo lo que tú nos has comentado, creo que queda bien claro, pero ¿podrías contarnos un poco más por qué crees esto y qué opinas en general sobre el especismo dentro del movimiento anarquista? El especismo dentro del movimiento anarquista es algo que a mí me asombra y que me duele un poco, porque, porque hay gente que es súper despierta en cuanto a las conciencias, o sea, en cuanto a las demás luchas sociales, en cuanto a reivindicaciones y a disidencia, es muy despierta. Pero se quedan algunos cortos en esto. O sea, es solamente levantar un poquito más la mirada y ampliar y decir, mira, hay algo que siempre se dice en lo anarquista, que es como ni amo ni esclavo. Entonces tú no puedes ser, en mi caso, yo no quiero tener una ama, no quiero tener una dueña, pero yo tampoco puedo ser dueña de otro ser, ni tampoco quiero tener otra esclava. Si la lucha de clases no es antiespecista, lo que va a pasar es que no vamos a derribar el sistema de opresión de raíz, como lo hemos conversado anteriormente. Lo que va a pasar es que va a prevalecer otro sistema de opresión, pero que a mí me acomoda y que me mantiene tranquila en casa. Y entonces, mientras eso no se corte de raíz, vendrá otra y otra opresión, porque al parecer esa es como la parte triste de la historia de la humanidad, que es como una lucha constante, no de los más débiles con los más fuertes, sino de los oprimidos y de los opresores. Sí, queda muy claro, como dice Sandra, que si el anarquismo o si cualquier movimiento no es antiespecista, vamos a quedarnos
con estos sistemas de opresión. Quizás es un tipo de opresión diferente, pero estamos en lo mismo. También me compartiste algo interesante de otro escritor, de otro anarquista, Brian Dominic, y él habla de la idea de la alienación. ¿Y podrías contarnos un poco más qué es esta idea y cómo influye en todo eso que estás comentando de la idea de opresiones? Lo que él plantea es que, es que la raíz de todas estas opresiones eh, en contra de los animales no humanos y humanos, para él la raíz está en la alienación y es cuando tú te alejas y no ves lo que le está pasando a ese ser que están oprimiendo. Es como, mira, voy a hacer voy a poner un ejemplo muy, muy estúpido, muy burdo, pero es como si en la casa de al lado yo siento un niño llorar o una mujer gritar que está siendo maltratada y en lugar de ir a ayudar, le subo el volumen a la música y ya siento que eso no está pasando. Pues lo que él dice que es lo que pasa respecto a los demás animales es que el capitalismo tardío, que es lo que se llama al actual capitalismo, eh, dice que el éxito de la explotación animal en el capitalismo tardío es que se alejó al consumidor del sufrimiento del animal no humano. Entonces las personas van al supermercado o van a un restaurante y comen algo que tiene una textura, un cierto sabor que les gusta, pero no están viendo a ese otro ser sufrir o que coartan su vida y sus derechos. Entonces, él dice que mientras estemos lejos de esa realidad, va a existir alguna opresión. A mí me parece un punto un poco discutible porque tal vez son excepciones, pero yo he conocido gente que incluso dentro de mi mismo círculo sabe perfectamente cómo llega ese trozo de cadáver, que no es carne, para mí es cadáver, a su mesa y a pesar de que conoce todo ese sufrimiento, simplemente lo ignora. Lo ignora y al mucho, incluso yo creo que todas lo hemos vivido, de que se burlan con nosotros del típico, ay, mira qué rico el chuletón y no sé qué. Eh, pero ese es el punto de vista de él, que para mí es un poco discutible. Yo creo que a veces no basta con la información, no basta con educar sobre cuánto sufre ese otro ser, mientras dentro de la conciencia de esa persona esté esa creencia, esa falsa creencia de que oprimir está bien. Eso es lo que puedo decir de Dominic. A todo esto, el panfleto que él escribe, con el cual se populariza bastante el anarcoveganismo y el símbolo, y que lo recomiendo, se llama Liberación Animal y Revolución Social. Eh, es un panfleto que debe tener unas 10 páginas y que es muy fácil y muy, muy ameno de leer y que una puede rescatar cosas muy valiosas de su pensamiento. Gracias por compartirnos este recurso y explicarnos un poco más esta idea de la alienación. Sí me parece interesante e importante el aspecto de la educación y entender bien los sistemas en los cuales participamos, pero como dices, a veces necesitamos ir más allá, que no es la solución a todo. Por cierto, pues ya estamos llegando casi al final de nuestra charla. Pues gracias, Sandra, hasta ahora por toda la información que has compartido con nosotros. Para resumir un poco, ¿podrías comentarnos cuáles son los valores como centrales del anarcoveganismo? Muchas gracias a ti, Rowan, y a May por la invitación. También es la primera vez que hago esto, así que estoy un poco nerviosa y se me han ido
creo que un montón de detalles, pero respecto de los valores de la axiología, eh, a lo mejor es un poco pretencioso y probablemente alguien lo puede explicar mucho mejor, pero para mí es tan simple como tomar aquellos valores que nosotros conocemos en el anarquismo y decir, mira, somos consecuentes y apliquémoslos al resto de los animales. Entonces, uno de los valores que está siempre presente es la igualdad. Es la igualdad a pesar de las diferencias. Que la vida humana no está por sobre la vida de otro ser, por muy diferente que sea. No, yo insisto con que no hay ni siquiera un sustento racional tras eso, sino que solamente detrás de estas creencias hay un adoctrinamiento súper poderoso, hay intereses creados, la industria animal, la industria de experimentación, se beneficia mucho de estas falsas creencias y nosotros tenemos que romperlas tan fácilmente como decir somos todos iguales y todos merecemos vivir. Somos iguales a pesar de la diferencia. Que una que nosotros no sepamos entender la comunicación que tiene una abeja, no quiere decir que esa abeja no se comunique, no tenga un lenguaje, no tenga un lenguaje propio. Hasta hace poco me enteré que las abejas cantaban a propósito, no tenía idea. Eh, pero que nosotros no sepamos entender a los demás animales habla más de nosotros, de nuestra incapacidad de comunicarnos con ellos, que de la que ellos tengan un lenguaje. Yo he escuchado en muchos círculos, incluso principalmente académicos, que dicen que el ser humano es el único animal que vive en su lenguaje y eso claramente nosotros sabemos que no es cierto. Todos y cada uno de los demás animales tienen un lenguaje propio. Lo otro sería, el otro valor es la solidaridad y la empatía, y esto extendido, por supuesto, nuevamente al resto de los demás animales. El tercero es la autogestión. Si hay algo que nosotros queremos es eliminar la jerarquía, pero luego el valor de la solidaridad y de la empatía con la autogestión de la vida pueden chocar un poco porque estando en este antropoceno, lamentablemente sabemos que hay animales no humanos que dependen de nosotros. Hay animales que están tan dañados que requieren la asistencia. Algunos de ellos tienen la suerte de caer en santuarios, ¿cierto? Como Vegan Point. Y otros necesitan, aun cuando no conviven con el ser humano, necesitan que su ambiente sea reparado. Y tenemos el caso de todo el daño ambiental que hemos hecho principalmente en los mares. Son animales que deberían vivir de forma autónoma, pero que en estos momentos no pueden hasta que nosotros tengamos una responsabilidad extendida por todos los años que hemos sido catastróficos ambientalmente. Insisto, si bien nosotros queremos que los seres sean independientes, tenemos que ser conscientes de que muchas veces no lo vamos a lograr porque hemos fallado, le hemos fallado a ellos y tenemos que hacer una reparación. Y si no, asegurar de que mediante ciertas herramientas puedan ser lo más independientemente posible, idealmente en su entorno natural. El siguiente valor, que es muy consecuente a lo que hemos estado hablando, es la abolición de toda opresión, extendidas a los animales, por ejemplo, por supuesto que entraría en la liberación total, completa de todos los animales, sin ninguna regulación, sin ningún pero, sin ningún tipo de jaula más grande, es una libertad total para ellos, bajo sus propios intereses, bajo su propia vida, que no tengan que ser útil para el ser humano. El valor de la vida de un ser no radica en su utilidad, sino simplemente en su existencia, y ya está. Y el número 5, que es la acción directa, en los círculos anarquistas la acción directa se lleva a cabo de varias formas. En los círculos humanos se hacen, por ejemplo, qué sé yo, hacen ocupaciones de casas que están desocupadas para personas que no tienen dónde vivir, porque nuevamente la propiedad privada no puede ser más importante que una persona, que un ser.
desde el anarcosindicalismo, por ejemplo, son conocidos el autosabotaje, el sabotaje a las empresas, son conocidas las huelgas. Entonces son acciones directas. Son las contramarchas de los grupos, por ejemplo, antifascistas, cuando hay enfrentamientos en la calle, las protestas, todas esas son acciones directas y que si tú las llevas al ámbito de la liberación animal, no humana, tú puedes ver casos, por ejemplo, de quema de instalaciones donde se torturan animales, por ejemplo, donde se practica el rodeo, obviamente sin dañar a los animales no humanos, la invasión a laboratorios, liberación de animales de estos laboratorios o de las industrias donde están siendo encarcelados y torturados día a día. Yo por supuesto que estoy en favor de eso. Toda acción directa para mí, de las descritas anteriormente, significa que yo estoy de acuerdo con que la vida de ese ser que es liberado es mucho más importante que el concepto de la propiedad privada que también tenemos de forma tan profunda en la cabeza y en el corazón, que no tiene sentido. Totalmente de acuerdo. Gracias por hablarnos de la acción directa, que sí, es muy importante. Estoy totalmente a favor de eso también. Y sí, tenemos que pensar en las vidas de los demás animales, que sus vidas siempre son más importantes de nuestras ideas de propiedades, de leyes, que de todo esto. Y te agradezco mucho el resumen muy claro de los valores del anarcoveganismo. Y como dices, es nada más esta coherencia ética que extendemos los valores del anarquismo a los demás animales. Y ojalá algún día no necesitemos hacer esta distinción entre el anarquismo y el anarcoveganismo, como dijiste cuando comenzamos. Uh, pues si ustedes que están viendo este vivo tienen preguntas, es un momento ideal para hacerlas. Puedes ponerlos en los comentarios. Y aquí que estamos al final de nuestra charla de hoy, Sandra, ¿nos podrías recomendar alguna bibliografía o páginas, personas que podemos seguir para seguir aprendiendo de este tema, para informarnos más? Mira, yo comenzaría con el panfleto de Dominic, que está traducido al español, eh, que se llama Liberación Animal y Revolución Social. Me parece una propuesta muy bonita porque en el fondo también es una invitación para que nosotros, las veganas, también tengamos un conocimiento de las problemáticas sociales, eh, además de la cuestión animal no humana, ¿cierto? Y el otro que me parece muy bonito también, pero es como bonito y triste, porque es un libro que viene de ALF, ALF también se funda el Frente de Liberación Animal, que también tiene origen dentro de la corriente anarco-veganista. Y ellos en la introducción tienen algo muy cierto. Dicen que probablemente hay algunas activistas dentro del veganismo que a lo mejor no sirvan para hacer intervenciones en la calle, que también se me olvidó, es un tipo de acción directa, ¿cierto? Cuando hacen estos jugos de la verdad, me parecen muy interesantes y extremadamente apropiados para la causa. A lo mejor hay personas que no sirven para eso, a lo mejor hay personas que no sirven para mantener un santuario, hay personas que a lo mejor no sirven para generar discusión o no sirven para educar, pero en alguna cosa tú vas a hacer bien tu trabajo como activista vegan. Lo peor que le puede pasar a un activista vegan es guardar silencio y tener su veganismo solamente para sí, eh, como es la visión un poco más religiosa, que es como más privada, más espiritual y todo eso. Eh,
no consumir productos animales derivados de la tortura y quedarse solamente con eso es un vegetarianismo que Dominic llama más liberal, porque realmente para ser vegan, él considera que tiene que haber algún tipo de activismo, de cualquiera que sea. Y en línea con esto, el libro de Alf coincide bastante, se llama R202, y que es el código que no recuerdo bien, pero es que es el código policial que utilizan en Suiza, me parece, cuando hay un allanamiento de propiedad, hay una vulneración de la propiedad privada por liberación animal. Y hay diferentes relatos de activistas que han terminado lamentablemente en la cárcel, ¿cierto? Por vulnerar la propiedad privada para salvar a seres. Es súper ilógico, ¿cierto? Personas presas por hacer el bien, ¿sabes? Atentar en contra de la propiedad privada en nuestra sociedad es mucho más grave que atentar contra la vida y contra todas las expectativas e intereses de un ser vivo. Yo recomendaría esos dos y hay una página que no recordaba bien, así que la busqué, está en español. Hay algunos libros que tú pagas y te lo llevan, pero si no los descargas en PDF y están totalmente liberados. Está exclusivamente dedicado al anarcoveganismo y hay libros de verdad que para elegir hay por un montón y se llama todo con letras, no número, 824ediciones.org, eh, para que puedan leer panfletos y libros y hacerse una propia idea. Es muy importante socializar el conocimiento y además estarse, como dice Dominic, siempre autorrevisándose y autorreflexionando en nuestras propias ideas y comportamientos, porque esto es un aprendizaje que no acaba, ¿cierto? El matar a la opresora que tenemos adentro. Entonces me parece que esta página tiene libros muy interesantes para dialogar y para hacer esa reflexión interna que es necesaria. Genial, muchas gracias por estos recursos, Sandra. Sí, totalmente de acuerdo. Es un trabajo continuo que es muy importante, que nunca paramos de aprender, de cuestionarnos. Entonces, es genial tener estos recursos. Y Sí, pues si alguien gracias. tiene alguna pregunta que después luego me quiera hacer, o alguna corrección, alguna crítica o lo que sea, de forma interna, también es bienvenido el diálogo. Yo creo que el diálogo es súper importante para seguir mejorando y terminar de hacer la revolución interna, para que se exprese de forma externa también. Muchas gracias, Sandra. Pues sí, vamos a compartir la grabación de esta charla y podemos poner todos los recursos en la descripción para que ustedes puedan verlos más tarde. Espero que todos disfrutaran de esta entrevista. No duden en seguir a Sandra en sus redes, que pueden ver en descripción o en el flyer de este evento. Y también, si no lo han hecho, pueden seguir a Santuario Vegan Point otra vez. Gracias por organizar esto y por darnos esta oportunidad de charlar con Sandra. Muchas gracias a ti de nuevo, Sandra, por hablar con nosotros y nos vemos en la próxima entrevista. Muchas gracias, Rowan. Te agradezco de todo corazón. Eres muy amable, muy agradable. Me encantó también tu entrevista. Y me parece genial poder compartir con otras personas que tienen ideologías de vida o posturas políticas, posturas éticas tan bonitas como la tuya, como la de May. He leído algunas chicas del chat eh, que también las conozco por el desafío vegan. Eh, decir que les tengo una profunda admiración porque creo que a pesar de que sabemos qué es lo correcto y qué es lo que nos gusta y que es un motor para nosotros, creo que no es fácil y que por eso es que lo más fácil es ignorar
y dar la cara me parece muy importante y muy necesario y muy admirable. Así que muchas gracias a todos, a todas, a todos los que están escuchando, a May, a ti, por la genial invitación. Y pues nada, ya nos estamos viendo pronto en otra instancia. Muchas gracias. Gracias, gracias a todos y adiós, Sandra.